Hola, soy Paola y estoy leyendo el cuento 5. Hola, yo soy Micaela. ¿Quién es el autor? El autor es el infante Don Juan Manuel. Cosas sobre el autor es... Juan Manuel es un escritor español del siglo XIII. El papá de Don Juan Manuel, Manuel de Castilla, era el hermano del rey Alfonso X el Sabio. ¿En qué época escribió el autor? En la época medieval. ¿Cuáles son otras obras escritas por Don Juan Manuel? El libro de los cantares o de las cantigas, las reglas de cómo se debe trovar y crónica abrevida. ¿Cuál es tu cuento de la historia del conde Lucanor? Mi cuento es el cuento 5, lo que sucedió a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico. ¿De qué se trata el cuento 5? Se trata de una conversación entre el conde Lucanor y Patronio. En esta conversación, ellos hablan sobre un amigo que alaba al conde Lucanor por algo a cambio. Entonces Patronio le contó una historia que le hizo abrir los ojos al conde Lucanor. El cuento que Patronio le contó al conde Lucanor era sobre una zorra que le halagaba mucho al cuervo para distraerlo y robarle el pedazo de queso que él tenía. ¿Quién está narrando el cuento? Patronio asume en su personaje el papel del narrador. El resto de los personajes hablan en nombre propio. ¿Cuánto sabe de la historia? Sabe bastante del cuento de la zorra y el cuervo porque él la está contando y todo lo que dice es verdad. ¿Es confiable? Sí, porque todo lo que dice pasa en el cuento. ¿Cuántos personajes hay en el cuento? Hay 4 personajes en el cuento. ¿Cuáles son los personajes principales? Los personajes principales son el conde Lucanor y Patronio y los personajes ficticios del cuervo y la zorra. ¿Cuándo fue escrito el cuento del conde Lucanor? El cuento fue escrito en la época medieval en el año 1335. ¿El cuento es ficticio? Sí, es ficticio porque los personajes son creados por el autor. ¿Qué parte del cuento es fisiológico? La parte del cuento que es psicológico es la moraleja, porque la historia del cuento representa hechos de la vida cotidiana y de la toma de decisiones. ¿El cuento es simbólico? Sí, es simbólico porque tiene una moraleja. ¿Cuál es la moraleja del cuento? La moraleja del cuento es que no hay que confiar en la gente solo porque te alaba o te haga halagos constantes, porque a veces lo hace por algo a cambio. Hay personas que son de doble cara y piensan en hacerte daño o quitarte algo utilizando la alabanza y el halago como forma de engaño. Gracias.